Estoy tan emocionada por nuestro nuevo hogar, dije con una sonrisa temblorosa mientras bajaba con cuidado del coche y miraba la fachada blanca de la casa que acabábamos de comprar. Mi hijo Álvaro soltó una risa seca sin siquiera mirarme. Mamá, es el nuestro. O sea, mío y de Laura. Tú solo vas a vivir en la habitación de invitados. En ese instante, sentí que algo se rompía dentro de mí. Como una cuerda que se tensó demasiado y al fin cedió. Me quedé de pie en medio del camino de entrada sujetando mi bolso con ambas manos, como si fuera un ancla que me impidiera desplomarme. Las llaves aún colgaban del llavero que me habían dado minutos antes, pero ya no pesaban lo mismo. Ya no abrían una casa, solo una jaula. Durante meses había soñado con este momento. Me veía regando las macetas al amanecer, preparando bizcochos para mis nietos, sentándome en una mecedora en el porche, mientras el sol se escondía tras los árboles. Creí que al vender mi casa de toda la vida, aquella donde crecieron mis hijos, donde enterré a mi marido, donde bordé cada recuerdo con cariño, estaba dando un paso hacia algo mejor. Una vida compartida. Un cierre digno. Pero no. Para Álvaro y su esposa yo era solo una parte funcional del trato. Una suma en la hipoteca. Un cuerpo útil que podía cuidar niños, cocinar y mantenerse al margen. Entré detrás de ellos. Cada paso dentro de la casa era una herida que se abría. Me mostraron el recorrido con la emoción de quien presenta una propiedad a un inquilino temporal. «Aquí está tu cuarto», dijo Laura sin girarse, señalando una puerta al final del pasillo, junto al cuarto de la lavadora. «Mi cuarto. Ni siquiera un bienvenida. Ni un abrazo. Solo esa habitación fría con una cama individual, una mesita de noche y una ventana que daba así a la pared del vecino». Dejé la maleta en el suelo. No quise abrirla. Me senté en la cama y me miré las manos. Eran las manos que habían lavado la ropa de Álvaro cuando era niño, que lo abrazaron cuando tuvo miedo por primera vez, que bordaron su nombre en la manta que aún guardaba. ¿En qué momento me convertí en una intrusa? Recuerdo que esa noche no pude dormir. Escuchaba sus voces riendo en la cocina, hablando de decoración de nuevos muebles. No me invitaron. No me llamaron para cenar. Yo tenía una bandeja con sopa instantánea que Laura me dejó en el microondas, como quien deja comidas a un huésped de paso. Las lágrimas me cayeron sin ruido. No quería que me escucharan llorar. Me tragué la rabia como tantas veces, pero esa noche sabía que algo era distinto. No era solo tristeza, era traición. La mañana siguiente me levanté temprano. Preparé el desayuno como siempre. Hice café, tostadas y exprimí naranjas. Cuando Álvaro bajó, ni siquiera me miró. Se sentó, tomó su móvil y empezó a contestar correos mientras comía. Laura bajó con el niño en brazos. Me saludó con un seco buenos días y me pidió que cuidara del pequeño mientras ella salía a hacer recados. Claro, dije, y tomé al niño con delicadeza. Él me sonrió. Esa sonrisa fue mi única luz en toda esa casa, pero ni siquiera su ternura podía acallar la tormenta dentro de mí. Me pregunté, ¿qué era yo en esta casa? ¿Una abuela amorosa o una empleada sin sueldo? A mediodía, mientras doblaba ropa, escuché sin querer una conversación. Estaban en la sala, pero la puerta estaba entreabierta. «Tu madre cree que esta casa es suya», decía Laura con un tono burlón. «Lo sé, pero pronto entenderá su lugar», respondió Álvaro sin pizca de culpa. «Tendremos que hablar con ella. No quiero que interfiera con nuestros planes. No te preocupes, la traje aquí porque pensé que nos ayudaría. Pero si se convierte en un problema, buscaremos una residencia. Una residencia». Esa palabra cayó como un ladrillo sobre mi pecho. Así hablaban de mí.
como si fuera una carga que pronto habría que sacar del camino. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama. Allí por primera vez en años grité. Grité sin voz. Un grito interno ahogado que me rasgó por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre? ¿Era posible que nunca me hubiera querido? ¿Que todo fuera interés? Tomé una libreta vieja y comencé a escribir. Palabras rotas, frases sin orden. Pero necesitaba sacar todo. Necesitaba dejar constancia de mi historia, de mi dolor. No soy una carga. Soy la mujer que te dio la vida, que vendió su hogar para darte uno nuevo. Y tú me echaste antes de tiempo. Esa noche soñé con mi casa antigua. El aroma salvahaca del patio. La foto de mi marido en el aparador. Soñé que volvía, que abría la puerta con mi llave y todo estaba como antes. Pero cuando desperté, lo único que tenía frente a mí era una pared blanca y el eco de una risa que ya no era para mí. Este no era mi hogar. Era un lugar prestado por quienes me quitaron lo poco que me quedaba. Y aunque aún no sabía cómo, en ese momento supe que no iba ya a quedarme callada. Nuestro, repitió Álvaro, y su tono no fue de confusión, sino de corrección, como si yo casi hubiera cometido una falta grave de propiedad. Mamá, la casa es el nuestro mío, y de Laura. Tú solo vas a vivir aquí. De momento, de momento. Esas dos palabras me taladraron la mente durante días. Me las repetía sin cesar, mientras planchaba sus camisas, mientras le daba la papilla a mi nieto, mientras fregaba los platos con las manos agrietadas por el detergente barato que Laura compraba por cajas. ¿De momento hasta cuándo? Hasta que estorbara, hasta que enfermara, hasta que se aburrieran de mí. Después de aquella frase mi percepción cambió por completo. La casa que al principio había imaginado como el símbolo de un nuevo comienzo se volvió un escenario frío, cada rincón impregnado de una mentira. Porque eso fue lo que hicieron conmigo, mentirme, con la promesa de un nuevo hogar en familia, cuando en realidad lo que buscaban era una cuidadora gratuita, una sirvienta con historia. Laura lo dejó claro desde el primer desayuno en común. Blanca, sería bueno que tú te encargues del niño por las mañanas, dijo mientras revolvía su café con una cucharilla dorada, regalo de boda que yo misma pagué. Por supuesto, respondí sin pensarlo, como lo haría cualquier madre dispuesta. Y también de la comida. Álvaro y yo salimos temprano y volvemos agotados. ¿No te importaría, verdad? No, claro, dije, aunque algo en mi estómago ya empezaba a retorcerse. Y así, en cuestión de días, pasé de invitada de honor a empleada invisible. Lo peor no fue el trabajo. No me pesaba cocinar, ni lavar, ni limpiar. Lo había hecho toda la vida y con gusto. Lo que me dolía era la indiferencia. Esa forma en la que pasaban a mi lado sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Esa manera en la que Laura me corregía cuando hablaba con mi nieto. No le des tanto cariño, que se malacostumbra. No lo acuestes contigo, que luego no duermes solo. No lo consientas tanto. Blanca, no eres su madre. Y entonces, ¿qué era yo? Una sombra que debía moverse sin hacer ruido. Una mujer a la que ya no le correspondía el título de madre. Una tarde, mientras recogía los juguetes del suelo, escuché a Laura hablando por teléfono en el pasillo. Sí, ya vive con nosotros, dijo. No paga nada. Bueno, es que vendió su casa para ayudarnos a comprar esta. Silencio. Sí, fue su decisión. Nosotros solo le ofrecimos la opción. Pausa. No, claro que no está en la escritura. ¿Por qué habría de estarlo? No es su casa. Me quedé inmóvil. No es su casa. Las palabras se me clavaron como agujas en el pecho. Recordé cómo había firmado los papeles para vender mi casita.
Recordé cómo Álvaro me tranquilizó. Mamá, no hace falta que pongas tu nombre. Tú vas a vivir con nosotros siempre. Esta casa será también tuya. Todo había sido una trampa vestida de promesas dulces. Y yo, vieja tonta, caí con los ojos cerrados. Esa noche me encerré en mi habitación y abrí el sobre donde guardaba mis documentos. No tenía nada. Ni contrato, ni copropiedad, ni garantía. Solo las facturas de la venta de mi antigua casa y un papel donde figuraba la compra así a nombre de Álvaro y Laura. Ni rastro de mí. Comencé a llorar con rabia. Con una rabia que no conocía. No era solo tristeza. Era la sensación de haber sido usada. Como un mueble viejo que se pone en un rincón porque aún sirve. Días después, Álvaro se acercó a mí con su sonrisa de niño bueno. «Mamá, puedes recoger a Mateo de la guardería el jueves. Laura tiene reunión y yo estoy en oficina». «Claro», respondí sin mirarlo. «Eres la mejor», dijo y me dio un beso en la frente como si con eso comprara mi lealtad. Pero no lo miré. No le devolví el gesto. Por dentro algo se estaba gestando. Un cansancio distinto. Un basta que comenzaba a tomar forma. Una tarde, al regresar de hacer la compra, vi a Laura sentada con su madre en el salón. No sabían que yo ya había llegado. «A veces pienso que deberíamos buscarle una residencia», decía Laura. «Es que ocupa espacio y no aporta nada». «¿Y Álvaro qué dice?», preguntó su madre. «Él se siente culpable, pero está agotado. Yo también. Tenerla aquí es demasiado, demasiado». Esa fue la gota. Subí a mi cuarto y abrí de nuevo mi cuaderno. Allí, con letra firme, escribí una sola frase: «No soy demasiado. Soy lo que os permitió tener esta casa. No olvidéis quién puso los cimientos». Desde ese día, cada vez que pasaba por el salón y veía esa decoración nueva, esos muebles brillantes, esas paredes recién pintadas, no veía una casa. Veía una jaula. Una jaula sin barrotes visibles, pero con el alma atrapada. Me prometí que no iba a terminar mis días como una sombra. Me prometí que si esa no era mi casa, entonces encontraría otro lugar, aunque fuera en el rincón más humilde del mundo, donde al menos pudiera sentirme persona. Porque si esta casa era el suyo, entonces yo ya no tenía nada que perder. Y cuando una mujer no tiene nada, solo le queda algo, la verdad. Lo supe el día que me llamaron la señora delante del niño. Estaba preparando el desayuno cuando Mateo se acercó corriendo a ti a abrazarme. Su carita aún tenía restos de sueño y su pijamita de ositos le colgaba de los tobillos. Me agarró las piernas y gritó: «Abuela, abuela, hoy me llevas tú al parque». Yo le sonreí acariciándole el pelo con ternura, como tantas veces hice con su padre cuando era pequeño. Pero antes de que pudiera responderle, la voz cortante de Laura me atravesó por la espalda. «Mateo no es abuela, es la señora. No queremos que te confundas». Me quedé helada con la tostadora aún en la mano y el café derramándose en silencio sobre la encimera. Mateo me miró confundido sin entender por qué ya no podía llamarme así. Yo sí lo entendí perfectamente. A partir de ahí algo cambió. No solo en ellos, sino en mí. Dejé de tener nombre y empecé a notar cómo desaparecía. Era la que abría las ventanas por la mañana, la que limpiaba el baño, la que recogía los calcetines del suelo, la que preparaba la cena. Era la que estaba, pero no existía. Ni una palabra amable. Ni un gesto de agradecimiento. Ni una mirada. Cuando hablaban de mí lo hacían en tercera persona, como si yo no estuviera allí. «Ya comió ella, dile que no ensucie tanto la cocina». «¿Dónde dejó las llaves la señora?» «Y Álvaro». Álvaro se tragaba cada frase, cada menosprecio, cada veneno que salía de la boca de su esposa. Se lo tragaba todo sin decir una sola palabra.
El mismo hijo que me prometió que esta sería nuestra casa. El mismo que lloró en mi regazo cuando se rompió el brazo a los 8 años. Ese hijo mío ahora bajaba la cabeza como si yo le diera vergüenza. Una noche, ya muy tarde, escuché un golpe en la puerta. Laura había tenido una discusión con Álvaro y se encerró en su cuarto llorando. Él, como siempre, salió a fumar al porche. Yo bajé a buscar un vaso de agua cuando lo oí hablar por teléfono. No sé cuánto más vamos a aguantarla. Pausa. No se da cuenta de nada. Cree que tiene algún derecho. Otra pausa. Sí vendió su casa, pero fue su elección. Nadie la obligó. Silencio. Si por mí fuera, la llevaría mañana mismo a una residencia. Sentí como si alguien me hubiera bofeteado. Subí las escaleras temblando. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Esa noche, por primera vez en mi vida, entendí lo que era el desprecio puro. Los días siguientes fueron peores. Un domingo, mientras preparaba una tortilla de patatas como le gustaba a Álvaro, de pequeño Laura, entró a la cocina con cara de asco. «Otra vez estás haciendo eso. El aceite huele fatal, Blanca. A mí me da náuseas». «Es que Álvaro me pidió tortilla», dije con voz baja. «Pues que se la haga él. Tú no estás aquí para imponer tu comida vieja. Esto no es tu casa». Me giré y apagué el fuego, sin decir palabra, pero por dentro ardía. Otro día Laura entró a mi cuarto sin llamar. Encontró una caja con mis álbumes de fotos, mis cartas antiguas, una bufanda que mi madre me tejió cuando era niña. «¿Qué es todo esto?», preguntó con tono seco. «Son cosas mías, recuerdos. Ocupan espacio. Deberías pensar en tirar algunas cosas. Este cuarto no es un trastero. Un trastero. Mi vida entera resumida en una caja que estorbaba». No pasó mucho tiempo antes de que la frase llegara. La frase que me haría temblar, que se me quedó grabada en la piel, como una quemadura. Fue una tarde mientras doblaba ropa en silencio, y Laura discutía con Álvaro en la cocina. «Estoy harta», gritó ella. «Harta». «Cálmate», intentaba él inútilmente. «No puedo más con tu madre aquí. Es una carga, Álvaro. Una maldita carga». Esa palabra me paralizó. Me escondí detrás del marco de la puerta. Cerré los ojos y apreté los labios para no hacer ruido. Pero mi corazón ese sí gritaba. Una carga. Después de criar a Álvaro, de vender mi casa, de entregarme en cuerpo y alma, ¿eso era ahora una carga? Me miré al espejo esa noche. Vi a una mujer con el rostro cansado, el pelo más blanco que nunca y los ojos apagados. Vi a una mujer que ya no reconocía, pero también vi algo más. Vi la chispa, pequeña, escondida, pero viva, y supe que no podía permitir que me apagaran. Al día siguiente me levanté temprano. Me vestí con mi blusa de domingo, aquella que usaba cuando ibas a esa misa con mi difunto marido. Peiné mi pelo con cuidado. Me puse un poco de colorete. No por ellos, sino por mí, y bajé a desayunar con la cabeza alta. Preparé café solo para mí. Me senté en la mesa del comedor. Cuando Álvaro bajó, me miró como si no entendiera nada. Laura ni siquiera saludó. No importaba. Ese día entendí que aunque viviera en esa casa no les pertenecía. Que podían ignorarme, humillarme, despreciarme, pero no podían romperme del todo. Porque yo aún tenía algo que ellos no sabían memoria. Y con ella pensaba recuperar mi dignidad. Así que empecé así a escribir todo. Cada frase, cada gesto, cada desprecio. Fechas, horas, palabras exactas. Lo anotaba todo en una libreta de tapas rojas que guardaba bajo mi almohada. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque no quería que mi historia desapareciera. Porque incluso las sombras merecen ser contadas.
La verdadera muerte no llega con la vejez. Llega el día en que te das cuenta de que ya no eres importante para nadie. Yo lo entendí una tarde gris mientras regaba las plantas en el pequeño rincón del patio que me dejaban usar. Álvaro y Laura estaban dentro discutiendo en voz baja creyendo que yo no escuchaba. Pero con los años se afina el oído especialmente cuando vives rodeada de silencios pesados. Tenemos que buscar una solución, dijo ella con ese tono contenido que usaba cuando estaba a punto de estallar. Esto ya no es sostenible. Lo sé, respondió Álvaro cansado como si cargar conmigo le pesara más que cualquier deuda. Pero no sé cómo decírselo. Decírselo, Álvaro no es una reina. Es una señora mayor que necesita cuidados. Hay residencias para eso. No quiero que piense que la estamos echando. Y no lo estamos. Dejé la regadera sobre la tierra húmeda. Mis manos temblaban. El agua siguió cayendo como si intentara lavar la vergüenza de esas palabras. Residencia. Después de todo, ¿así terminaba mi historia con ellos? Esa noche apenas cené. El estómago se me hizo un nudo imposible de desatar. Me senté en mi cama y miré las paredes vacías de esa habitación sin alma que me habían asignado. Allí no había fotos mías ni cortinas bordadas por mis manos, ni olor a hogar. Solo una cama impersonal, una lámpara apagada y una silla en la que colgaba la chaqueta que usaba para salir a la calle como quien huye de una cárcel. Tomé mi libreta roja, esa donde desde hacía semanas anotaba cada agravio, cada frase que me partía el alma. Y escribí: esta no es mi casa. Ellos no son mi refugio, pero aún soy dueña de mi historia, y eso nadie podrá quitármelo. Al día siguiente fui al centro de la ciudad. Tomé un autobús sin avisar a nadie. Caminé hasta el bufete de abogados donde trabajaba un viejo conocido de mi difunto esposo. El señor Medina me recibió con una sonrisa amable. Se sorprendió al verme, pero no preguntó demasiado. ¿Qué puedo hacer por usted? Blanca, quiero rehacer mi testamento, le dije con voz firme sin titubear. Y quiero dejar todo lo que me queda a quienes realmente lo necesiten. Le expliqué que había vendido mi casa para ayudar a mi hijo, pero que él y su esposa me habían relegado a un rincón, tratándome como una carga. No pedí compasión, solo claridad legal. Él me miró en silencio. Lo siento mucho, Blanca. No se merece eso. Lo sé, pero no quiero venganza. Quiero justicia y dignidad. Repartí el pequeño dinero que me quedaba. Una parte para una fundación que ayuda a mujeres mayores maltratadas emocionalmente. Otra para una escuela rural donde solía enseñar cuando era joven. Y dejé instrucciones específicas para que cuando muriera se hiciera pública una carta. Una carta donde contaba mi verdad. Donde yo, Blanca Estrella, decía lo que mi familia calló. No me importaba dejarles una casa sin valor sentimental. Me importaba dejar una historia que doliera más que cualquier pérdida material. Volví a casa al anochecer. Laura ni siquiera notó mi ausencia. Álvaro preguntó: ¿dónde estabas en el centro? Tenía unos asuntos que arreglar. Dije sin más, ni una palabra más. Ya no iba a justificarme. Ya no era su responsabilidad. Era mía. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. No porque las cosas mejoraran, sino porque por fin tenía un plan. Los días pasaban como en cámara lenta. Yo seguía haciendo mis tareas, cuidando a Mateo, cocinando con amor. Pero por dentro me preparaba para marcharme. No de forma escandalosa, no con gritos, sino con la elegancia silenciosa de quien ya lo ha perdido todo y decide recuperarse a sí misma. Empecé a empacar mis cosas poco a poco. Primero las cartas de mi marido, luego las fotos de mi juventud, después la bufanda de mi madre, las recetas escritas a mano,
los bordados que aún conservaba. Cada noche guardaba un recuerdo en mi maleta. Cada noche me despedía de un rincón de aquella casa que nunca fue mía. Un sábado, mientras Laura limpiaba el coche en el garaje, la escuché hablar por teléfono otra vez. La residencia que vi está bastante bien. Tienen atención médica y actividades. Pausa. Claro, no se lo vamos a preguntar. Solo se lo comunicamos. ¿Y si se niega?, preguntó alguien al otro lado. Se tendrá que acostumbrar. No puede quedarse aquí para siempre. Ese fue el último clavo en el ataúd. No esperé a que me lo comunicaran. No les di el gusto. 2 días después, cuando la casa estaba vacía, salí con mi maleta. Dejé una nota sobre la mesa del comedor. Una hoja sencilla con letra firme sin lágrimas. No soy una carga. Soy la mujer que les dio esta casa, aunque ustedes nunca me dieron un hogar. Me voy con la frente en alto y el alma entera. No me busquen. No me lloren. No lo merecen. Blanca Estrella. Fui a un pequeño apartamento en las afueras que alquilé con ayuda del señor Medina. No era grande. No era moderno. Pero era mío. Colgué mis fotos en la pared. Coloqué mis manteles. Hice café a mi manera. Por primera vez en mucho tiempo volví a respirar. Nadie me llamaba. Nadie me escribía. Solo Mateo, que me envió un dibujo hecho con lápices de colores. Un dibujo de él y de mí cogidos de la mano. Lo enmarqué y lo puse sobre la mesa. Él aún me recordaba. Cada noche me sentaba a escribir mi historia. No para hacerme la víctima, sino para que otras mujeres como yo supieran que no estaban solas, porque el abandono no siempre grita. A veces el abandono se disfraza de paredes blancas, de comidas calientes, de habitaciones bien iluminadas. Pero el alma sabe cuando ya no la quieren. Y yo decidí que aunque el mundo me ignorara, no ibas a ignorarme a mí misma. El día de la lectura del testamento fue más silencioso de lo que imaginé. Yo no estaba allí, claro. Pero me lo contaron y lo vi, porque todo había sido cuidadosamente planeado por mí. Un mes después de marcharme sin previo aviso, murió la madre de Laura. Y en medio del caos emocional de los velatorios, de las lágrimas fingidas y los trajes negros, nadie se preguntó por mí. Solo Mateo, en voz baja en el entierro, preguntó: ¿Dónde está la abuela Blanca? Laura le dijo. Se fue porque no quería vivir con nosotros. Álvaro no dijo nada, solo bajó la cabeza. El remordimiento, como las termitas, trabaja en silencio, y cuando menos lo esperas, lo destruye todo desde dentro. Mi ausencia comenzó a pesarles, no porque me extrañaran, sino porque empezaron a necesitarme. Las mañanas se volvieron complicadas sin alguien que preparara el desayuno. Mateo lloraba porque quería que yo lo llevara al parque. La ropa se acumulaba. Las comidas eran frías. La casa se volvió más grande y más vacía. Y lo peor, el dinero empezó a escasear. Con mi pensión retirada, con mi nombre fuera de cualquier garantía y con el aumento en las cuotas de la hipoteca, la casa ya no era un lugar de confort. Era una deuda viva. Un día Laura encontró en el buzón una carta certificada. Venía a nombre de ella y de Álvaro. Era del despacho del señor Medina. Yo ya estaba muy lejos de esa casa, pero mi presencia se hizo notar de nuevo, en forma de papel sellado y verdades impresas. La carta era clara. Se les notificaba que Blanca Estrella había formalizado un testamento que anulaba cualquier acuerdo no registrado con ellos, que no dejaba herencia sin a sus familiares directos, y que por el contrario había solicitado que al momento de su fallecimiento se hiciera público un documento, una carta escrita por su puño y letra, donde explicaba con detalles cómo fue utilizada, engañada y desechada por su propio hijo y su esposa.
Pero eso no fue lo que más los sacudió. Lo que realmente los rompió fue el último párrafo. Yo no solo les di mi dinero, les di mi casa, les di mis recuerdos, les di mis manos, mis días, mis lágrimas. Pero ustedes no me dieron ni un rincón de amor. Por eso esta historia no se borra. Esta historia se cuenta. Esta historia se hereda no como propiedad, sino como lección. Pocos días después, otra sorpresa. La Fundación Manos Sabias anunció con bombo y platillo la apertura de un nuevo centro de acogida para mujeres mayores en situación de abandono familiar. El centro se llamaría Casa Blanca Estrella. En redes sociales empezaron a circular extractos de mi carta. En entrevistas los periodistas preguntaban: ¿quién fue esta mujer? ¿Por qué decidió dejarlo todo a extraños? Y entonces la historia que ellos quisieron esconder se hizo pública. No tardaron en llegar los comentarios. Vecinos, conocidos, antiguos amigos de mi juventud. Todos leían los fragmentos de mi verdad y decían: ¿cómo pudieron hacerle eso a su madre? ¡Qué vergüenza! Esa señora fue más madre que ellos hijos. Álvaro, que siempre se preocupó por las apariencias, por el qué dirán, por el respeto de sus colegas, se encontró de pronto en la boca de todos. Lo miraban con lástima. Y Laura, que vivía de la imagen perfecta en redes sociales, cerró su cuenta de Instagram, porque no hay filtro que cubra la verdad cuando se cuenta con el alma. Lo supe todo por Clara, mi vecina de la infancia. Ella fue a visitarme al nuevo apartamento donde vivía. Me llevó rosquillas y una carta de Mateo. Blanca, tu historia está por todas partes. Eres un ejemplo, me dijo con lágrimas en los ojos. Y sí, por primera vez en mi vida, no por ser madre, no por ser esposa, no por ser abuela, sino por ser mujer, me sentí reconocida. La carta de Mateo me rompió el corazón. Decía con letras temblorosas: Abuela Blanca, ¿por qué te fuiste? Yo quiero ir a tu casa. Yo no quería que te fueras. Me acuerdo de los cuentos del chocolate caliente y de tu voz cuando me decías que todo ibas a estar bien. Te extraño mucho. Lo guardé junto a mis fotos. Mateo no tenía la culpa, y algún día cuando fuera mayor entendería. Porque la verdad esa que guardé por años en silencio ya era de todos. Un año después recibí una invitación formal. La fundación organizaba un evento para celebrar la apertura del centro que llevaba mi nombre. Me pidieron que hablara, que contara mi historia en voz alta. Me vestí con mi mejor blusa blanca, me puse los pendientes que me regaló mi marido antes de morir y subí al escenario con paso firme. Miré al público, a mujeres mayores, a voluntarias, a jóvenes con lágrimas en los ojos, y dije: me llamo Blanca Estrella. Fui madre, esposa, cuidadora, abuela, y por muchos años fui invisible. Me humillaron, me ignoraron, me llamaron carga, pero decidí que mi vida no iba a terminar así. Hoy no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por todas las que aún tienen miedo de hablar. Nuestra historia importa. Nuestra voz importa. Nuestra dignidad no tiene falsedad. La ovación fue larga. Pero lo más hermoso fue cuando una mujer se acercó al final, me tomó las manos y dijo: gracias, usted me salvó. Yo también pensé que no valía nada, hasta que leí su carta. Y entonces supe que mi historia ahí había encontrado su lugar. Álvaro nunca vino. Nunca llamó. Pero una tarde recibí un sobre sin remitente. Dentro solo había una foto, la de mi antigua casa, la que él me pidió vender. Y al dorso una frase escrita a mano: lo siento, mamá. Lo miré durante unos minutos y luego lo guardé en un cajón. No porque lo perdonara, sino porque yo ya me había perdonado a mí misma. Fin.
¿Te gustaría que ahora preparemos los textos thumbnail, títulos alternativos o prompts de imágenes para este relato completo?